El anterior, en la primera sesión, el viernes pasado, creo que fue un éxito de asistencia, de interlocuciones, y espero que esta segunda sesión sea igual o mejor, ¿no? Para este día tenemos un plantel de especialistas y expertos conocedores tanto de las tecnologías como del sector del agua en España y Portugal muy potente. Eh, con tanto personalidades, directores generales, CEOs, directores de operaciones del ámbito de la empresa privada que prestan servicios municipales, como miembros de organizaciones, vamos a decirle, municipales o titulares de servicios públicos, ¿no? Se va a profundizar en las diferentes tecnologías que a día de hoy tienen un mayor potencial y son requeridas con una mayor intensidad en nuestras ciudades. Nos dejamos muchas. Aún así, nuestro compañero Xavier Barró nos va a explicar mediante una matriz de tecnologías todas aquellas, muchas de ellas no vamos a tratar hoy, pero para que tengan una idea muy general de todas las tecnologías que en nuestro mundo de TSZ son de aplicación habitual, y dónde se pueden aplicar para que eventualmente puedan contactar con nosotros y les ayudemos a encajarlo mejor. Pues sin más, voy a dar la palabra a José Antonio Sainz, el director general de la empresa constructora OPS, que nos va a hablar de sostenibilidad, seguridad y, bueno, aliadas TSZ, aliadas de las ODS. Pues sin más, José Antonio, te doy la bienvenida y adelante. Muchas gracias, buenos días. Voy a compartir la presentación. Sí. Perfecto, se ve perfecto, José Antonio. ¿Se ve perfecto? Perfecto, muchas gracias, José Antonio. Un segundito, a ver si... El que la he perdido soy yo. Pues nosotros la estamos viendo perfectamente. Estas son las cosas que... Un segundito, voy a dejar de compartir un momento y la vuelvo a compartir. Tranquilo. Ahora se ve, ¿verdad? Se ve perfecto, José Antonio. Bien. Perfecto. Y se me oye bien, ¿verdad? Se te oye muy bien y se te ve muy bien. Estupendo. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este webinar, en el que voy a hablar sobre la tecnología sin zanja como primera opción para una Smart City. El 50% de la población mundial vive en las grandes ciudades y se prevé que para 2050 esté en torno a los 2/3. Por lo tanto, la tendencia es vivir en grandes ciudades. Pero sé que las ventajas de vivir en grandes ciudades son mayores que las desventajas. Y además estamos en proceso de transformación de nuestras ciudades, pasando a ser ciudades Smart City o ciudades inteligentes. Una ciudad inteligente es aquella que, utilizando los recursos de los cuales dispone, entre ellos, por supuesto, la tecnología, se gestiona de manera inteligente. De tal manera que el objetivo principal de los gestores de la ciudad es optimizar las funciones de la misma y promover el crecimiento económico, a la vez que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y cómo funciona una ciudad inteligente? Pues funciona en 4 pasos. Recopilación de datos, es decir, los sensores inteligentes recopilan datos en tiempo real.
Estos datos se analizan para obtener información sobre el funcionamiento de los servicios y operaciones de la ciudad. Los resultados de este análisis se comunican a los responsables de la toma de decisiones y, por último, se toman decisiones para mejorar las operaciones, administrar activos y mejorar, en definitiva, la calidad de vida dentro de la ciudad. Hay muchos ejemplos de acciones que ya se están haciendo en Smart Cities. Voy a poner algunos, pero que son muy poquitos, lógicamente, de todo lo que se está haciendo y todo lo que se puede hacer, ¿no? Y del enorme potencial que tiene una Smart City. Pero ellos, pues, aplicaciones para la gestión de carga y descarga en ciudades, más del 30% del tráfico en la ciudad es de mercancías, gestión de aparcamiento, incluso en vía pública, disponibilidad de vehículos de movilidad personal, patinetes, bicicletas, motos. Y ya es una realidad que Google Maps te ofrece la opción de ruta más sostenible, que ahorra más combustible y menos contamina. En el caso de Madrid también es una realidad la constitución de la Comisión para Movimiento Aéreo, para gestionar la distribución aérea de mercancías. O también hay una posibilidad, ¿no?, que es colocar sensores en los VMPs de tal manera que se recojan datos de cuál es el estado del pavimento para la toma de decisiones en cuanto a la conservación del mismo. Pero si nos centramos en urbanismo, una Smart City lo que busca es liberar la calle. Calles en las cuales en el subsuelo están todos la infraestructuras que dan servicios, que dotan de servicios a la ciudad. Claro, si buscamos liberar la calle no parece compatible con la imagen que estamos viendo. No quiere decir que lo que estemos viendo esté mal. Lo que quiere decir es que en una Smart City esto debe ser la alternativa al uso de tecnologías sin zanja. Es como, por poner un ejemplo, en medicina se intenta o se utiliza como primera opción la cirugía no invasiva, pero si al final hay que coger el bisturí, cortar y abrir, pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Y por qué tecnología sin zanja? Pues por sostenibilidad. La tecnología sin zanja ayuda a que nuestras ciudades sean lugares más accesibles, cómodos y sostenibles, así como amables con el medio ambiente. En una Smart City tenemos que reutilizar antes que reciclar. ¿Y qué mejor manera de reutilizar que utilizando todas las alternativas que tenemos a la tecnología sin zanja? Hay que huir, de hecho, de los métodos tradicionales por los cuales se han renovado servicios y se han dejado conducciones antiguas en el subsuelo sin servicio, que por supuesto esto no es sostenible y lo único que consigues es tener en el subsuelo o en la capa antrópica un muestrario de los diferentes materiales homologados por las diferentes compañías a lo largo de los años. Es decir, no es sostenible. Con la tecnología sin zanja conseguimos una reducción de emisiones de CO2. Si utilizamos métodos tradicionales, utilizamos una gran cantidad de maquinaria. No como en tecnología sin zanja, que reducimos la maquinaria muchísimo, ¿no? Entonces, conseguimos una reducción de emisiones de CO2 en torno del 80%, además de conseguir la reducción también de la huella de carbono. Reducción de los residuos provenientes de la construcción. En el caso de si utilizamos métodos convencionales, pues tenemos que demoler pavimento, tenemos que almacenar, transportar y tratar los residuos generados. En el caso de la tecnología sin zanja, con un pozo de entrada, un pozo de salida, pues lógicamente los residuos procedentes de la construcción pues se reducen al mínimo. Con tecnología sin zanja también tenemos una reducción del impacto socioeconómico. Una Smart City tiene el punto de mira al ciudadano y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la tecnología sin zanja en una Smart City no debe ser la alternativa, sino que debe ser la primera opción para localizar, instalar y mantener redes subterráneas, ¿no?, de servicios, de tal manera que los comercios no se vean afectados por la obra y se reduzca también el impacto de la vida sobre la ciudad. La tecnología sin zanja, lógicamente, pues tiene otro objetivo fundamental, ¿no?, que aparte de la sostenibilidad, que es la seguridad. No tienen cabida en una Smart City obras que colapsen el tráfico o que puedan producir
interrupciones en el suministro de servicios como puede ser agua, electricidad o gas a zonas residenciales o a zonas comerciales. Por eso, aplicando tecnología sin zanja, pues conseguimos interferir lo mínimo en lo que es la vida dentro de la ciudad. Con tecnología sin zanja reducimos los riesgos sobre afecciones a las infraestructuras existentes. En el subsuelo hay gran cantidad de instalaciones que, si utilizamos métodos tradicionales, pues podemos interferir en ellas. Si utilizamos tecnología sin zanja, evitamos averías en abastecimientos, saneamiento o líneas de gas y telecomunicaciones. Implica también una mayor seguridad para los operarios. Se reducen riesgos, pues como puede ser sepultamiento o caídas, mismo nivel, distinto nivel, manipulación de cargas o ruido y estrés térmico. También conseguimos con tecnología sin zanja mayor seguridad para peatones y ciudadanos, reduciendo también riesgos de caídas y eliminando pues, molestias por ruido o molestias que se puedan producir Lógicamente también tenemos una mayor seguridad para el tráfico, se evitan accidentes que se pueden producir pues, con métodos tradicionales, pues bien por despistes de conductores, bien por despistes a la hora de señalización, pues con los métodos, con la tecnología sin zanja se reducen este tipo de accidentes. Y la tecnología sin zanja pues contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto, por mencionar un par de ellos, ¿no? Agua limpia y sostenible o ciudades y comunidades sostenibles. Y lo hace mediante la producción y desarrollo sostenible, disminución de residuos, eliminación de CO2, ruido, polvo y mejora de seguridad de la seguridad de los trabajadores y de los viandantes. Hay retos por delante de la tecnología sin zanja respecto a métodos convencionales y, bueno, pues por mencionar algunos en los cuales además la asociación pues, trabaja de manera activa, ¿no? Por ejemplo, la formación, pues la IBSTT pues, ya tiene desde hace varios años un curso de posgrado para formar especialistas en tecnología sin zanja. Hay que llegar también a las universidades, intentar que estas tecnologías pues, formen parte de los temarios de algunas asignaturas para que esto le pueda llegar a los alumnos, ¿no? A los futuros técnicos, e incluso pues, formar a profesores, ¿no? para que puedan colaborar. Personal operario es fundamental, además últimamente, pues, como todos sabemos, escasea mucho y para ello pues, la FP o la FP Dual pues, pueden ser herramientas muy adecuadas. Respecto a la comunicación, pues hombre, es importante el compartir, el que todos los casos de éxito se conozcan y que desde luego no se quede sin aplicar una tecnología sin zanja por desconocimiento, ¿no? En este caso, pues la asociación pues también la verdad que trabaja de manera muy activa, ¿no? Y como conclusión, pues creo que la tecnología sin zanja engloba los principios que tienen las Smart Cities y, por lo tanto, debe consolidarse como primera opción. La tenemos a nuestra disposición, ha sido y está siendo testada, nos ofrece soluciones novedosas con el uso de tecnologías que hacen más ágiles las intervenciones y las actuaciones en las ciudades y nos permite un menor impacto en un entorno de seguridad y de sostenibilidad. Y con esto espero no haber pasado mucho y os agradezco nuevamente la invitación y muchas gracias y paso la palabra a Elena. Muchísimas gracias, José Antonio. Y bueno, a continuación, Xavier Borró, el CEO de Pipeline Infrastructure, os va a presentar la matriz de tecnología sin zanja, que ha elaborado con un gran trabajo porque la verdad es que han sido muchos meses de arduo trabajo y recopilación. Cuando quieras, Xavier. Gracias, gracias. Buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Buen día. Muchas gracias a todos. Gracias por atender y gracias a la IBST por darme la oportunidad aquí de presentar esto. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si esto funciona. ¿Cómo va? No, estamos viendo tu escritorio. Nada, tienes que... Perfecto. Ahora dale a
Perfecto, Javier. Estamos. Así está bien, ¿no? ¿Verdad? Perfecto, Vale. muy bien. Vale, vale. Pues nada, como, bueno, sí, me llamo Xavier Bau, a presentarme. Soy pues, miembro de la IBCTT, uno de los asociados con nuestra empresa. Y lo que voy a presentarles ahora es una primera versión, no es la versión final. Como ven, hay un pequeño muñequito, está en fase de trabajo, es un trabajo colegial de los diferentes asociados de la asociación, y lo que hemos identificado, queremos es un poco poner una herramienta a disposición de nuestros clientes, ya sean propiedades, ingenierías, contratas, para que puedan moverse en este mundo de las tecnologías, ver las diferentes soluciones y poder tener la herramienta, la ayuda de elegir la mejor solución a la problemática a la que se están enfrentando en la obra, la reparación o el mantenimiento o la creación de obra nueva que tienen que hacer. Es una ayuda a toma de decisión. Como decía, es una primera versión. Lo que os presento aquí está destinada a ser revisada, corregida por todos los asociados, complementada, y el objetivo que tenemos en un grupo de trabajo es disponer de esa herramienta en la página web de la asociación y poder tenerla a disposición del público, ¿vale? Os voy a presentar rápidamente. Cada una de las tecnologías se merece 1 hora o 2 horas en detalle para presentarle, con lo cual va a ser un enfoque, es más, presentar la matriz, cómo lo tenemos enfocado, y para que se hagan una idea un poco de las soluciones que podemos ofrecer dentro de las empresas de la IBCTT. Rápidamente, hay dos grandes familias en tecnologías sin zanja: construcción nueva, o sea que no existe tubería y queremos crear una tubería, o mantenimiento, queremos alargar la vida útil de una red existente, red de tuberías. Y lo que queremos es que sea un sistema, una matriz bastante versátil, con lo cual va a ser cliqueando, pasarán de una página. Por ejemplo, si voy aquí, pues llegarán a las diferentes tecnologías, sistemas, soluciones que tienen para crear una tubería nueva, puede ser de cualquier día, de diferentes diámetros, diferentes tecnologías. No es mi sector, con lo cual no voy a hablar demasiado de esto. Y la idea luego, pues en esta misma tabla, tener una descripción. Probablemente complementemos luego con fichas técnicas, descripción más en detalle, donde podrán pinchar y ir a una tecnología. Y luego abajo las empresas del grupo que un enlace hacia allá. Voy a ver por si funciona, si tengo suerte, se ve la pantalla, ¿no? Y la idea es, pues esto, llegar a la página de la IBCTT, donde tienen el contacto de la empresa, la actividad, y poder vosotros, pues esto, no solamente elegir la tecnología que necesitan, y también ver las empresas que pueden ayudarles para ello, ¿vale? Y luego se van moviendo, vuelven aquí a la página inicial, y si nos vamos ya a lo que es mantenimiento, pues hay una primera tabla que resume un poco las diferentes, luego habrá cinco capítulos, digamos, detrás. Aquí vemos más lo que es inspeccionar, localizar y los medios auxiliares de limpieza y preparación que pueda haber. Yo siempre no lo enfoco nunca. Es muy importante esta primera fase de diagnosticar una red, conocer cuál es el problema para poder luego elegir la mejor opción. ¿Qué necesita? ¿Una reparación puntual o una rehabilitación completa? ¿Necesita ampliar diámetro? ¿Necesita que sea solo un problema de estanqueidad que tiene que solucionar, o un problema estructural? Todos esos factores se definen en esta fase de localizar, saber dónde está la red y inspeccionar. Si pinchan en inspeccionar, pues llegarían a una tabla de ese tipo, pues inspecciones en sistemas de gravedad, alcantarillado, saneamiento, la inspección con cámara, o también hay sistemas que son más de detectar fugas por infiltraciones, y en redes de abastecimiento, pues los sistemas más de red en baja que permiten aquí, pues tipo correladores, detectar las fugas existentes, o más para red en alta, los sistemas inline que recorren la tubería. Bueno, son las condiciones, otro enfoque donde vamos más allá, a la cual estamos realmente estimando el estado de deterioro. Se hace principalmente en tuberías presión de gran diámetro, donde ahí el objetivo es saber, pues, la pérdida de espesor del acero, del metal, o la rotura de armaduras, ese tipo de información que nos van a permitir, pues, optimizar al final presupuestos. Cuando más se invierte en inspección, y más se ahorra en rehabilitación luego, porque van a poder enfocar la reparación justo donde está el problema,
y teniendo toda la información para poder actuar de manera eficiente. El objetivo es siempre el mismo, es alargar la vida útil. Tenemos una herramienta, una estructura, y hoy en día más en nuestra sociedad y infraestructuras hay que mantener nuestras infraestructuras lo más tiempo posible. Aquí, por ejemplo, pues hemos detectado que el defecto está muy localizado, una fuga en una junta o una rotura muy localizada, el resto de la red está en buen estado, pues podemos ir a reparaciones localizadas, que llamamos los diferentes sistemas, si son juntas o problemas puntuales, tipo manga parcial o junta de expansión mecánica. Como decía, luego tendrán más, lo que presento es la matriz, no es difícil para mí en 10 minutos entrar en detalle de cada sistema. Polímeros o más sistemas que van a reparar temas estructurales, pues es un poco, si quieren ver un poco como qué herramienta, qué enfoque tiene esa tabla, es para poder vosotros ir, pues si necesitan una reparación con robot, pues tienen esas empresas que les van a poder ayudar porque han identificado que con esta será la mejor solución, ¿vale? Si tienen una reparación más general de la tubería, pues no sé, pues fugas sistemáticas, fisuración o un histórico de roturas que se repiten, todo eso hacen que ya pues han visto que la reparación no va a ser localizada, pero tienen que hacer tramos enteros de tubería. Pues aquí tiene un listado de los sistemas existentes ahora y que son disponibles a través de la asociación. También aquí hay una parte, he visto aquí, hay una parte más que habla de clasificación. Es muy importante, lo hemos añadido, es más un documento un poco técnico que la ayuda no lo hemos creado nosotros, está basado en lo que se define normativas o estándares internacionales como el AWA o también una ISO europea, que clasifica las diferentes soluciones. Eso es importante, como decía, es una herramienta de toma de decisión que tenemos, con lo cual si usted tiene un problema de una protección es suficiente para alargar la vida útil, pues unos sistemas de clase 1 son suficientes. O si ya tienen daños importantes, la tubería ha perdido muchísimo espesor, estructuralmente está dañada de manera general, pues probablemente sistemas de clase 4 que se llaman son necesarios. Ves, aquí luego se mueven y vuelven a esa tabla. Y aquí ven, la idea es presentar un poco la clasificación de cada sistema. Proyección son más sistemas de clase 1 o 2. Polímeros reforzados o manga continua tienen aplicación desde hasta para ser estructural, entubados son estructurales en general. Pues toda esta tabla, el objetivo es poder vosotros enfocar e ir exactamente a la solución más adaptada a su problema. Y bueno, sustitución es la tercera solución en general en tecnología sin zanja. Y aquí lo que vemos es que suele ser el bursting, la fragmentación de tubería que permite pues esto, romper lo existente y tirar un tubo nuevo en el interior. Esa es un poco la tabla. También sería muy interesante tener su retorno de experiencia, ver lo que les parecen a ustedes. Y el objetivo, pues nos queda todavía trabajo de mejorar, es la primera versión, como decía, de corregir y de tener lo antes posible esta herramienta disponible para vosotros. Yo con esto ya voy a dejar de compartir. Con esto ya acabaría. No sé si, como estoy de tiempo, sí, bien. Y nada, cualquier cosa. Muchas gracias, Xavier. Comentarles que Xavier va a dar una clase en el curso de posgrado que tenemos en octubre, que comienza el 24 y dura hasta el 10 de noviembre. Y en ese curso de posgrado la tabla estará más completa y bueno, y hay más tiempo para que nos explique la matriz. Muchas gracias, Xavier. A continuación, tenemos ya a Francesc Robles, que es director de División de Ingeniería Aplicada de Grupo Navet, que nos va a hablar sobre transferencia de tecnología del sector aeronáutico a las redes de abastecimiento de agua. Francesc, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días, Elena. Gracias a ti, gracias a todos. Voy a compartir pantalla a ver si... Ya me decís, ¿estáis viendo ya? Perfecto, Javier. Vale, estupendo. Bueno, por dar una pincelada a lo que es
Grupo Nave, ¿no? Al final, Grupo Nave, que es una compañía de servicios industriales, que estamos organizada por divisiones operativas en función, digamos, de la fase de CAPEX o OPEX del cliente, ¿no? En función de la fase de inversión o de operación. Realizamos desde parte de ingeniería y fabricación de todo tipo de equipos a presión, como sistemas de transportes y manejo de sólidos, hasta el montaje y proyectos EPC, ¿no? A nivel global. Luego tenemos apoyo de las líneas de negocio de obra civil, electricidad e instrumentación para este tipo de contratos, y luego división de mantenimiento, donde vivimos en las plantas y ofrecemos todo tipo de contratos electromecánicos con actividades especiales, ¿no? Dentro de lo que son, pues, la criogenización con nitrógeno líquido, control de emisiones fugitivas, la obturación de fugas de alta presión con cajeras, en fin, una serie de portfolios, ¿no? Digamos que toda esta parte es más o menos, o puede ser más o menos común con otras grandes compañías industriales. Pero luego tenemos la división, y un poco de lo que os voy a hablar hoy en el webinar, que es ingeniería aplicada, donde trabajamos únicamente con materiales compuestos. Es decir, tenemos tecnología propia, desarrollada y patentada tanto en Europa como en Estados Unidos, y a diferencia de otras empresas, somos tecnólogos. Es decir, no somos únicamente aplicadores, no vendemos un producto, no somos cautivos de ningún fabricante, sino que vendemos soluciones desde la fase del diseño hasta la fase de implantación, y, digamos, enfocadas principalmente a lo que es reparación estructural de conducciones o equipos a presión o infraestructuras mediante fibra de carbono. Porque tengáis una idea un poco de cómo estamos implantados en España: Asturias, Tarragona, Cartagena, Algeciras y Huelva a nivel de instalaciones, y luego, pues bueno, en Sudamérica, lo que es Chile, Colombia, Perú y Bolivia, también tenemos sede, ¿eh? Luego, a nivel de proyectos, pues bueno, hemos hecho proyectos para más de 20 países en general. Pero bueno, para nosotros, y hablando ya de ingeniería aplicada, digamos que hay dos fechas clave, ¿no? La primera es 2012, donde dimos una conferencia en CESOL, que son puristas de la soldadura, y se aceptan las uniones adhesivas ya como un estándar. Es decir, ya aparecen y hay códigos que regulan este tipo de reparaciones en materia de diseño, de cualificación, de inspección y de ensayo. Y luego, por último, tenemos 2017, donde finalizamos un proyecto en el cual desarrollamos nuestra tecnología para una necesidad del mundo nuclear. Es decir, rehabilitamos más de 1,5 km del sistema de refrigeración de un reactor nuclear aquí en nuestro país, en España, mediante infusión y vacío con fibra de carbono. Luego veremos qué es esto, ¿eh? Y luego, bueno, por lo que respecta a tecnología sin zanja en general, desde el 2018, que estamos en el mundo del agua, la verdad es que llevamos relativamente muy poquito en este mundo, pero a nivel de apuesta de la compañía y de desarrollo de estas tecnologías, pues la verdad es que es un mundo, ¿no? Los JEC Innovation Awards, al final, esta tecnología de infusión y vacío, adaptada del mundo aeronáutico al sector industrial, fue reconocida por la organización más importante de los materiales compuestos en el mundo, y bueno, nos premiaron pues como una innovación, ¿no?, en lo que es la categoría de infraestructuras en la Feria Internacional de París. Esto lo contamos un poco como anécdota, porque digamos que estamos al lado de compañías, pues, de reconocido prestigio del mundo aeroespacial, aeronáutico, automoción o naval, entre otros, ¿no? Y para nosotros, pues bueno, la verdad es que fue todo un lujo, ¿no? Pero antes de continuar, digamos, vamos a hacer un resumen. Empecemos por la base. ¿Qué es un composite? Cuando hablamos de composite, técnicamente se denomina laminado, y digamos que podríamos decir que es un material bifásico formado por un refuerzo en forma de fibras, carbono, aramida, vidrio, basalto, y por una matriz o resina polimérica. La fibra nos aporta, digamos, resistencia y rigidez, y la matriz nos aporta cohesión para que estas fibras trabajen, digamos, unas a la de otras, todas como un conjunto, ¿eh? Un conjunto que no es isótropo, es decir, no tenemos la misma resistencia de izquierda a derecha que de arriba a abajo, como ocurre en el acero o el hormigón, sino que puede tener distintas orientaciones en función de las líneas de carga y la capacidad de adaptarse prácticamente a cualquier geometría, con un peso similar al del plástico y mayor resistencia que al acero, ¿vale? Cuando diseñamos, digamos, cualquier tipo de intervención, la podemos hacer desde tres escenarios distintos, ¿no? El de restaurar capacidad estructural, es decir, principalmente sustratos de acero, donde tenemos en cuenta la contribución del activo existente, y se diseña para que la unión entre el composite o la reparación estructural y el activo existente, el sustrato existente, trabajen como un conjunto.
Luego vendría un segundo escenario, que es el de sustituir capacidad estructural, es decir, podemos diseñar la intervención para no tener en cuenta la contribución del sustrato existente y que toda la soportación de cargas la asuma nuestra reparación autoportante. Es decir, utilizaríamos simplemente la infraestructura, la conducción, el equipo, el tanque, como un molde perdido. Y luego el tercer escenario es el de incrementar capacidad estructural. Esto ocurre mucho en el mundo del gas, cuando hay un cambio de categoría de emplazamiento, es decir, parte de una tubería de gas que va a funcionar en las mismas condiciones en las que estaba funcionando ahora, pero en función de la proximidad a núcleo urbano, disminuye, digamos, la tensión admisible del material y ya hay que incrementar ese espesor, simplemente por un tema de coeficiente de seguridad. Entonces, en función de esa proximidad, una misma tubería que trabaja en las mismas condiciones por la evolución o por cercanía a núcleo urbano puede cambiar de categoría de emplazamiento y se puede incrementar la capacidad estructural con esta solución. Y lo mismo ocurre en el mundo del agua, es decir, conducciones que estaban diseñadas decenas de años atrás para otro tipo de sociedad y de demanda que hoy en día ha cambiado. Basándonos un poco en cómo es el proceso de diseño, cálculo y ejecución, aquí estáis viendo el proyecto que os contaba al principio, de dónde nace esta tecnología del mundo nuclear y al final partimos de la base de analizar, en este caso, además de acuerdo con los estándares, también con simulación mediante elementos finitos, determinamos los puntos críticos del sistema y por requerimiento del Consejo de Seguridad Nuclear se diseñó toda la instalación desde el punto de vista más crítico. Eso no tiene por qué ser así en todas las implantaciones. Ahí estáis viendo pues, un sistema que recoge el agua del mar Mediterráneo por los circuitos de impulsión, la lleva a unos condensadores y la devuelve al mar Mediterráneo por el circuito de descarga. Esto era ese más de 1,5 kilómetros de tubería que os contaba, de diámetro 800, tubería de hormigón armada con camisa de chapa. A partir de esos puntos críticos determinamos esas secciones y ese espesor de refuerzo que va a requerir la instalación, pues en función de las condiciones, en función de no solo de presión, temperatura y sustrato o escenario de diseño, sino también de las condiciones de contorno, cargas enterradas, cargas de tráfico, lo que esa tubería en concreto pues necesite considerar. Y a partir de ahí pues ya se diseña lo que es el patronaje de la fibra, ¿no? Empezaríamos por un patronaje a medida, es decir, aquí la continuidad de la fibra es fundamental, por lo que os contaba al principio, no es un material isótropo, sino que es anisótropo y la dirección de la fibra va a marcar cómo estamos diseñando nosotros esa reparación, esa rehabilitación. ¿Vale? Estáis viendo pues, un tramo horizontal a nivel de continuidad tanto longitudinal como circunferencial, lo mismo en zonas pues, de transición entre materiales, zonas de cuellos o bocas de hombre, zonas de brida, que normalmente las bridas o los planos de brida pues, no se refuerzan, pero bueno, hay clientes que sí, ¿no? Y sobre todo la transición entre materiales. Llegados a este punto, esto es el diseño, digamos, un esquema de lo que sería la infusión y el vacío, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que vamos a construir in situ, en este caso una nueva conducción o un nuevo equipo o una nueva parte de una estructura de forma automatizada y con una presión de vacío constante. Es decir, dicho de otra manera, vamos a garantizar una fiabilidad y una homogeneidad de propiedades mecánicas en cualquier punto de la superficie, sin depender de las habilidades de nuestros trabajadores. Es decir, todos son muy buenos, todos son muy profesionales, pero vamos a eliminar de la ecuación el error humano. Vamos a eliminar de la ecuación el cansancio, la gravedad, si estamos rehabilitando la generatriz inferior de una tubería o la generatriz superior, si estamos rehabilitando un techo de un tanque desde el interior, si estamos rehabilitando una envolvente. Es decir, en definitiva, estamos llevando a la práctica de forma precisa las hipótesis presentadas en los cálculos de diseño. Y esto es importante. Nosotros de forma manual, digamos que no podíamos garantizar una homogeneidad del producto, ¿no? Del conjunto, todos los puntos, es decir, porque cada trabajador lo hace de forma distinta y las probetas de ensayo misma que se realizan pues, en una mesa, en una mesa horizontal, en condiciones normales, ya presentaban diferenciación de resultados de ensayo, ¿no? Es decir, imaginaros si esto lo trasladamos a conducciones de gran diámetro o requerimientos estructurales importantes, envolventes verticales o tramos inclinados. La gravedad hace su función. Ahí estáis viendo un poco el esquema. Parte superior, es decir, primero tendríamos nuestro sustrato, ahí veis un hormigón que puede ser un acero, fibra existente o prácticamente cualquier otro tipo de material tratable.
vendría la colocación de la fibra, el espesor que hemos obtenido de diseño, viene una malla de distribución y luego viene todo un sistema de regulación y control que va a hacer posible esa introducción de resina de forma controlada y automatizada mediante esa consolidación al vacío constante, ¿no? Zona superior, succión de vacío; zona inferior, introducción de resina. Esto lo veremos en un vídeo muy cortito de 3 minutos para que veáis el proceso, ¿eh? Aquí estáis viendo el mismo esquema, pero ya en una situación real. Esto es una conducción donde estáis viendo parte superior, succión de vacío; parte inferior, introducción de la resina de forma controlada. Y luego esos espirales que estáis viendo pues nos van a permitir llevar esa resina de un lado a otro en función del tramo que estamos trabajando en el día, ¿no? Y como os decía, pues garantizando esa homogeneidad de propiedades mecánicas en cualquier punto. A nivel de ensayos y caracterización, pues bueno, de acuerdo a las normativas vigentes, tanto europeas como americanas para el mundo del agua, pues hay toda una serie de baterías de ensayos con laboratorios externos acreditados, además de nuestros programas de cálculo que también están certificados por organismos externos de autorización y control. Pero si el cliente quisiera hacer cualquier tipo de ensayo adicional con un laboratorio de su confianza, evidentemente no hay problema, ¿eh? Se entregan las muestras, se entregan probetas y adelante. O si algún ensayo se echara en falta, también se puede hacer. Ya os digo, esto es un poco un resumen de matriz de ensayos que hemos llevado a cabo, digamos, en todo este tiempo, de acuerdo a las distintas requisiciones de cada cliente, ¿no? Lo que sería el proceso de implantación, veis ahí esas 5 fases, ¿no? Empezaríamos de izquierda a derecha, empezaríamos por lo que es la preparación superficial. En función del tipo de sustrato puede variar, es decir, no siempre hay que ir a un abrasivo o a un granallado con abrasivo en seco, se pueden utilizar otros sistemas, pero es fundamental. Podemos tener un sistema perfecto, podemos tener unos materiales de una calidad excepcional, pero si la preparación es deficiente, el sistema puede llegar a fallar. Y eso sobre todo tiene mucho hincapié cuando diseñamos una reparación teniendo en cuenta contribución de sustrato existente, es decir, desde un punto de vista de restaurar integridad mecánica. Luego vendría una segunda fase, que es la de imprimación, una imprimación de epoxi, y colocamos además un tejido de protección, que esto simplemente es, o tendría 2 misiones, ¿no? Una es evitar la contaminación del sustrato que tenemos imprimado y la otra es, cuando nosotros retiramos, porque esto es un tejido de protección temporal, ese tejido que retiramos nos deja una preparación como si hubiéramos granallado esa imprimación de epoxi, sin hacer ni una gota de polvo. La tercera fase sería la colocación de la fibra, la colocación de los consumibles, de todo el sistema de regulación y control y la introducción de la resina de forma controlada y la consolidación al vacío. Una vez hemos terminado esa sección que estamos trabajando en el día, al día siguiente se retiraría todo el material consumible y le daríamos un recubrimiento de acabado, en función de las condiciones al que vaya a estar expuesto, si es interno o es externo, ¿vale? Voy a poneros un vídeo a ver si la conexión es buena y podéis verlo. Nada, son 3 minutos para que veáis un poco esto que os he contado, el proceso. Esto es una tubería de agua de diámetro 1600 para Canal de Isabel II en Madrid. Comprobamos humedad superficial, como veis, y empezaría la imprimación. Esta imprimación veis que es un poco más tixotrópica, un poco más viscosa. Esto va a depender del grado de, digamos, de degradación del árido en tuberías de hormigón. Este sería el tejido de protección temporal. Aquí, digamos, estamos acometiendo un tramo acotado, ¿no? Esto, pues imaginaos el 1,5 kilómetros o otros proyectos que luego os enseñaré muy brevemente. Esa contaminación de personas puede tener un peso importante, ¿no?, sobre la tubería. Aquí ya entraríamos en la colocación de la fibra. Fijaros que es como si empapeláramos una habitación. Es importante porque no vamos a perder en ningún momento la excentricidad de la fibra. Esa dirección que tiene la fibra y que hemos marcado en diseño, lo vamos a mantener hasta el final. Esta malla amarilla tiene 2 misiones. Una es generar una cámara de aire entre la fibra de carbono y el sistema de regulación y control que viene después. Y la segunda misión es el de soportar el propio sistema de regulación y control que estáis viendo ahí.
Una vez tenemos todo el sistema colocado, vendría este plástico, esta bolsa que estáis viendo, encapsula todo el sistema, y esto es para conseguir esa hermeticidad en la zona que vamos a trabajar en el día, ¿no? Conseguir esa presión de vacío constante y homogénea en todo el tramo que estamos rehabilitando. Comprobamos que no existen fugas, aunque las bombas fuera ya nos están marcando la presión de vacío que tenemos en la sección, en el tramo. Podemos estar 200, 300 metros más adentro de la boca de hombre, y a partir de ahí empezaría el proceso. Únicamente abrimos y cerramos válvulas para redirigir esa entrada controlada de resina que entra por saturación. Fijaros que el trabajador no lleva ni marca de revelación, no se generan vapores en el espacio confinado, todo está concentrado en un punto en el exterior, fuera y controlado, y únicamente se dedican a abrir y cerrar válvulas, y ese cambio de color en la malla nos está indicando qué zonas ya tenemos infusionadas y impregnadas y qué zonas faltan por acometer. Una vez tenemos esa sección entera, empieza el proceso de curado y se mantendría el vacío constante hasta el final. Al día siguiente volvemos, retiramos todo el material consumible y ya tendríamos nuestra nueva conducción, nuestra nueva parte del equipo o nuestra nueva estructura de acuerdo con las condiciones de diseño preestablecidas. Dentro de los ensayos de control, uno de ellos, además del taqueado, es la medición de dureza, y eso nos va a permitir saber si el proceso de polimerización ha sido correcto, si ha habido alguna afectación de humedad, etc. Recubrimiento de acabado puede aplicarse a mano, mediante airless, dependiendo del tipo de recubrimiento, y ese sería el proceso. A nivel de proyectos, muy breve, para que tengáis una idea de dónde estamos haciendo, qué estamos haciendo, ¿no? El proyecto de la central nuclear que os contaba, 1,5 kilómetros de diámetro 800, una instalación enterrada a 9 metros de profundidad, incluyendo codos, tramos verticales, inclinados, incluso bocas de hombre, ¿no? Y estáis viendo la fotografía de la derecha, ya es el acabado de la fibra de carbono en un plano de brida. 1.800 metros en un pantalán marítimo en el norte de España, Dinasol, una compañía que fabrica caucho. Esta tubería es una tubería de aceite térmico y había que repararla exteriormente en operación. Bueno, en comparación con un proyecto tradicional, pues la verdad es que la inversión se reducía en torno a una quinta parte de lo que costaba, pues si aquí hubiéramos necesitado barcos adicionales, recrecimiento de pilares, colocar una tubería adicional con el peso que eso conllevaba en el pantalán, etcétera, ¿no? Pues bueno, para que simplemente tengáis inputs, ¿no? Aguas de Barcelona, unas conducciones que pasaban por debajo de un carril bici que se estaba construyendo nuevo, había una serie de inundaciones cercanas, entonces, bueno, todo un tramo fue rehabilitado para evitar que este carril bici pues, pudiera tener algún tipo de patología a futuro, ¿no? Lo mismo, ahí estáis viendo que los sistemas, dependiendo del tipo de conducción, varía su diseño, a nivel de entradas y conducciones. Tuberías forzadas en España. Tenemos un contrato donde estamos rehabilitando todas las tuberías forzadas de las centrales hidroeléctricas de nuestro país. Fijaros, imaginaos aquí donde el material incluso a veces hay que llevarlo en helicóptero, pues bueno, las condiciones de trabajo, si tuviéramos que hacer una sustitución mecánica tradicional, pues bueno, la verdad es que probablemente no tendría nada que ver con el valor que nos aportan este tipo de soluciones. Y de hecho, hay centrales que si no fuera por este tipo de intervenciones, hoy en día probablemente estarían cerradas. Otra tubería, en este caso 2,5 metros de diámetro. Aquí pues, se realizaron distintas secciones y puntos críticos debajo pues, de zonas donde no se podía permitir ningún tipo de defecto, ¿no? Esto es en el sur, en la central de Gaitanejo. Prada, Orense, una central dentro de caverna, 255 metros lineales de toda la tubería forzada. Esto es un proyecto que de hecho estamos acometiendo este año y continuaremos acometiendo el año que viene, porque bueno, son varios millones de euros y además por las condiciones de la propia instalación hay que hacerlo en fases, ¿no? Y entramos, diámetro 2,5 metros y fijaros con una inclinación prácticamente de 60 grados. La fotografía central, el trabajador está totalmente sentado, es decir, o de pie en este caso, en vertical, y fijaros la inclinación de la tubería hacia abajo, ¿no? Tanto el sistema de andamiaje como el sistema de manipulación, pues bueno, tenemos que ser muy precisos y además tiene una complejidad importante.
Y luego Canal de Isabel II, donde hemos realizado distintos proyectos. En esta ocasión, pues una tubería en una urbanización donde no se podía, lógicamente, levantar toda la calzada. Aquí en este caso, pues para Ferrovial como intermediario. Aquí hablamos de unos 130 metros de conducción horizontal, o luego los sifones de Chamartín, donde hemos hecho todo lo que son tanto tramos inclinados o casi verticales, fijaros en la imagen del centro, como el tramo que pasa por debajo de la estación de ferrocarril, ¿no? Ya os digo, puntos críticos donde una solución tradicional pues muchas veces es impensable, ¿no? Y gracias a este tipo de soluciones, pues la verdad es que tenemos una fiabilidad a día de hoy contundente. Por último, hemos visto muchos proyectos de conducciones, digamos que podemos implantarlo a otro tipo de activos, ¿no? Sean impulsores, equipos dinámicos, ejes, tanques de almacenamiento, tanto techos envolventes como fondos, bombas o lo que son cuerpos de bombas, fundición gris, donde ya la soldabilidad puede ser complicada, donde estamos generando más fisuras que en un origen, o intercambiadores, otro tipo de equipos, ¿no? Y hasta aquí mi pincelada en este webinar. Muchas gracias por contar con nuestra aportación y cualquier duda estamos a vuestra disposición sin compromiso. Muchísimas gracias, Francés. A continuación, que es que le tenemos en el aeropuerto de Brasil, interviene Darío Paredes, rehabilitación de tuberías de agua presurizada. Darío, cuando quieras, por favor. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo te va? Bien, te oímos bien, Darío. Perfecto, voy a compartir con ustedes la pantalla. Si la estás viendo, por favor. No, no estoy. Vemos tu pantalla ahora. Amplía, maximiza. Eso es. Maximiza para verlo en pantalla. Perfecto, ya estamos. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por la invitación. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Inicialmente la presentación la íbamos a hacer en portugués. Finalmente pues decidimos hacerla en español porque vemos más personas conectadas hispanoparlantes. Gracias. Sin embargo, por favor, si tienen alguna duda o una pregunta, ahí está mi cuenta de correo electrónico. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, tem a minha conta de correio eletrônico, pode me escrever. Perdonad, os veo a todos con el micrófono apagado, silenciado, pero por si acaso alguien, es que se oye con mucho ruido. Igual es el aeropuerto, Darío, ¿no? Es probable que sea el ruido del sea el aeropuerto. Vale, pues entonces nada, tranquilo, muchas gracias. Por favor, disculpen. Vale, entonces vamos a hablar rápidamente de la tecnología de Primus Line. Primus Line es un sistema que se utiliza para la rehabilitación de tuberías presurizadas. Es importante tener en cuenta eso, que son presurizadas. Sirve para rehabilitar tuberías de acero, de hierro fundido, de plástico, de asbesto cemento, es muy importante eso, plásticas y cualquier tubería en general, porque es un sistema que es capaz de soportar la presión independientemente de la tubería existente. Sirve para transportar gas natural, óleo, agua potable y alcantarillado, también aguas industriales, agua salada, químicos y otros medios también. Adicionalmente, por supuesto, sirve para rehabilitación, pero también se puede emplear para aumentar la presión del sistema. Si se tiene un sistema claramente funcionando, pero que se requiera que funcione con una presión más alta, es posible insertar una de nuestras mangueras con una resistencia mayor. Entonces, por ejemplo, se pueden conectar tanques que estén más elevados, se pueden hacer bombeos más lejos de la utilización de este sistema. También se puede utilizar para la protección contra la corrosión. Eso es muy importante. En algunos medios, la corrosión termina siendo un factor decisivo para los costos de operación. Entonces, también se puede proteger las tuberías contra la corrosión, por ejemplo, para la producción de agua salada. Y también muy importante para evitar los costos de eliminación de fibrocemento. Esto cada vez tuvo más importancia. Bueno, el sistema Primus Line consta de dos partes principales. Una es un liner flexible, una manguera si se quiere, una tubería flexible, y unos conectores. Estos conectores van a ir al inicio y al final de cada tramo.
Y son los únicos puntos que hay entre el liner nuevo y la teoría que se va a crear. El liner tiene 3 capas. La capa externa, que es polietileno, su función principal es resistir la abrasión que existe durante el proceso de inserción y proteger el quiebre de la fibra. La capa interna pues es para el medio. Y normalmente para agua potable, para el alcantarillado, utilizamos polietileno, pero también se puede utilizar termopoliuretano para otras ocasiones. Tenemos 15 certificaciones para uso en agua potable, lo que nos permite utilizar este sistema para agua potable y todo. La capa interna, que es la fibra de aramida, la marca que utilizamos es Kevlar, es la misma que se utiliza para los chalecos antibalas. Entonces es una fibra muy resistente. La función principal es soportar la presión, pero adicionalmente termina dando una resistencia a la tensión longitudinal tremenda, lo que permite hacer instalación de tramos muy largos. Se pueden hacer tramos muy largos. Y en cuanto a presión, con tan solo 2 milímetros se pueden alcanzar presiones muy altas, resistencias. Entonces, con tan solo 6 milímetros de espesor, se pueden alcanzar presiones como ya vamos a ver. Actualmente tenemos diámetros entre 150 y 500. Los conectores, como había dicho antes, son los únicos puntos de anclaje que existen. Y normalmente se ponen con resina, perdón, con bridas, pero también es posible hacerlos con soldadura. La instalación típica ocupa muy poco espacio, es una de las grandes ventajas que tenemos. Solamente se requiere el carrete, el pozo inicial, tramo, y el cable estante en el pozo final. Se hace una conexión con cuerda y simplemente se tira el liner de un lado a otro. Al llegar al final, se corta y se instalan los conectores. Tiene una ventaja muy grande y es que puede pasar por curvas hasta de 45 grados. Y eso es una ventaja muy grande porque en el planeamiento, la planeación, es posible considerar solamente un pozo inicial y un pozo final. Con otras tecnologías se requeriría pozos adicionales cada vez que exista una curva. Entonces, el empleo de este sistema permite ahorrar tiempo y recursos. Normalmente la instalación se hace con una limpieza. Primero una inspección inicial, después una limpieza, y la limpieza, una vez se verifica que existe el diámetro interno libre, ya da luz verde a la instalación, a la inserción del liner y al inflado de los conectores. Aquí se puede ver la velocidad de instalación. Puede ser muy alto, puede ser hasta 10 metros por minuto, cual permite insertar el liner en un trecho de 600 metros en tan solo una hora. Después de hacer la inserción, aquí se ve por una curva. El liner está doblado, de tal manera que las fuerzas de fricción sean menores que si estuviera sin doblar. Una vez se termina de pasar el liner, es necesario inflarlo con una presión inferior a un bar, que es suficiente para que el liner tome la forma redonda y quede ajustado a la tubería existente. En cuanto al liner, no se requiere absolutamente nada más. No se requiere curado, no se requiere ningún tipo de pegamento entre la tubería existente y el liner. Los conectores de alta presión permiten ajustar el punto de anclaje. Mediante una inyección de resina se deforma la parte externa que entra en la parte interna y aprisiona el liner que aquí se ve. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Primero que todo es flexible, lo que permite pasar por curvas hasta 45 grados, lo cual permite tener un menor número de tramos, llegar a áreas de difícil acceso y hacer el transporte en carretes, lo cual es logísticamente una gran ventaja para transporte y almacenamiento.
En un contenedor, en un camión, puede caber más de 1 kilómetro de tubería. Comparado con tubería rígida, que cabe menos de 200. Alta resistencia, una pared delgada que permite quedar con una mayor sección hidráulica al final de la rehabilitación. Soporta altas presiones de operación y se pueden conseguir grandes distancias. Se pueden hacer hasta 2,5 kilómetros en una sola sección gracias a la resistencia del tiempo. Tenemos bobinas hasta 4 kilómetros y es un producto que está listo. No precisa, no requiere pegado al proceso de curación. No incluye los procesos contaminantes que las curas, el pegamento, y se puede hacer una inserción. Bueno, tenía un poco más por contarles, pero me va a dejar el audio. Entonces, vamos a Elena, por favor. Y quedamos en cualquier duda. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Darío. A continuación tenemos a, bueno, veo a Bento Aries, que era la persona, el presidente de la ORS, que nos iba, de la Orden de Ingenieros, que iba a inaugurar junto con nuestro presidente Juan García el webinar, que ha tenido los problemas en la obra y se conecta ahora. Bento, si quieres, dejamos tus palabras de bienvenida y cierras el webinar, ¿te parece? ¿A qué hora sería lo cierre, Elena? Pues el cierre sería, ahora va a intervenir Rafael, luego le toca a Rafael Patón y a 10, 20, en 30 minutos, ¿te parece bien? Sí, pode ser. Sim, 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 sim. Muy Perfeito. bien, fenomenal, Até já, Bento. então. Muchas Escuto-nos gracias. então. Até já, obrigado. Perdona, Rafael. Hola, Elena. Hola, buenos días. Buenos Mira, días. os vamos a continuación, Rafael Laera, ingeniero de ventas de la empresa AmiBlue, fabricantes de tubería, os va a contar la rehabilitación de colectores urbanos con tubería PRF de fibra de vidrio. Cuando quieras, Rafa, por favor. Perfecto. Un momento simplemente para preparar la presentación. ¿Se ve Perfecto. correcto? Se ve correcto. Espera aqui a matéria. Ok. Elena, Sí, te oigo. ¿preferís que haga la presentación? La tengo preparada en portugués. ¿Preferís que la haga en portugués o la haga en castellano? Pues por lo que hemos visto es lo mismo que ha comentado. Darío también la tenía preparada en portugués y de hecho habéis visto la presentación en portugués, pero por lo que estamos viendo de asistentes, por los apellidos, vamos, son españoles la mayoría. Entonces yo creo que mejor vamos a hacerla en español, si te parece. Vale, sin problema. Si alguien de todas formas necesita aclarar algún término en portugués, sin problema. Por supuesto, se les aclara. Muy bien. De todos modos van a tener la presentación, o sea que bueno, el PDF se lo vamos a enviar a todos los asistentes. Correcto. Pues oye, lo primero agradecer la oportunidad para poder mostrar y difundir el conocimiento con las técnicas de rehabilitación que propone el PRFV, las tuberías de PRFV y AmiBlue, y también agradecer a los asistentes. Entonces, hoy desde AmiBlue lo que queremos es explicar una técnica de rehabilitación de tuberías sin zanjas, que es el slip lining con tuberías de PRFV, y contar un caso de éxito que hemos tenido en el norte de España, en Donostia. Entonces, lo primero que querría es un poco dar una introducción en qué consiste la técnica y qué ventajas tiene, ¿no? Cuando hablamos de un slip lining con tubos de PRFV, lo que estamos realizando realmente es una inserción de una tubería nueva de PRFV dentro de la conducción a rehabilitar. Obviamente, entre la tubería a rehabilitar y la nueva tubería de PRFV va a quedar un espacio y ese espacio siempre va a ser inyectado o rellenado pues, con algún tipo de hormigón
o de material que permita transmitir esas cargas que vienen de externas hacia el tubo. Siempre estamos hablando de una rehabilitación estructural donde el nuevo tubo de PRFV va a ser el responsable de soportar todas esas acciones exteriores que el tubo a rehabilitar ya no puede. Si vamos al sistema de montaje, podemos diferenciar, siguiendo la norma que clasifica estos sistemas de rehabilitación, donde hay 3 sistemas diferentes en función del movimiento y la colocación del tubo de PRFV en la posición final. Estamos hablando de un sistema primero de pushing, donde el tubo de PRFV es introducido por medio de un pozo de ataque y a partir de ahí es empujado el conjunto. Normalmente este empuje es realizado por medio de unas maquinarias, de unos empujadores hidráulicos. Aquí tenemos un ejemplo de uno de la casa Ackermann, donde hay un bastidor que tiene la capacidad suficiente para ir empujando todo el conjunto. Luego hay un sistema de tiro, donde por pulling, donde normalmente un tráctil o algún tipo de elemento de tiro es capaz de ir moviendo el conjunto de tubos hasta su posición final. Y por último, tenemos un sistema que es la colocación tubo a tubo, el pipe placement, donde es introducida la tubería de PRFV por medio de un pozo de ataque y esta es llevada hasta su posición final, donde será unida con el restante de tubos de PRFV que conforman la rehabilitación. Os voy a mostrar unos ejemplos sencillos donde vamos a poder ver cómo esta rehabilitación es hecha. Aquí tenemos un ejemplo del pipe placement, donde podemos ver que el segmento de tubo de PRFV desciende por el pozo de ataque. Aquí va a ser recepcionado por medio de la maquinaria que va a permitir esa traslación del tubo hasta su posición final. Y una vez llegada ese tramo de tubo a su posición final, es realizada la inserción con el tubo anterior. Aquí vemos un resumen de este esquema de montaje, donde podemos ver el descenso del tramo de tubo, cómo es llevado hasta su posición final y es unido con el tramo ya colocado anteriormente. Ahora os quería mostrar un ejemplo del sistema ahora de empuje por medio de esos bastidores que vimos anteriormente. En este caso estamos viendo un ejemplo de una tubería circular de PRFV. Aquí estamos viendo la misma maniobra, hay un pozo de ataque por donde se ha introducido el tubo. A diferencia del anterior, aquí hay unos empujadores hidráulicos con un bastidor que es capaz de ir empujando todo el conjunto. Y otro detalle interesante de las técnicas de slip lining, como podéis ver en el vídeo, es que se permite hacer rehabilitación con cierto nivel de caudal. O sea, no hace falta hacer bypass. Perfecto. Pues ahora que hemos visto estos diferentes ejemplos gráficos de cómo puede ser realizada estas técnicas de rehabilitación de colectores con tubos de PRFV, explicar las ventajas que puede aportar la técnica del slip lining dentro de la rehabilitación de los colectores. La primera, estamos hablando de una rehabilitación estructural donde el PRFV va a asumir la responsabilidad de soportar las acciones que vienen desde el exterior de la conducción. El PRFV va a dotar a la nueva conducción de unas propiedades interesantes para que no vuelva a haber patologías en esa conducción. Estas propiedades, lógicamente, vienen dadas por la naturaleza del PRFV, que es inerte a la corrosión, va a tener una alta resistencia química y una alta resistencia a la abrasión. Dentro de la fabricación de tuberías de PRFV tenemos una amplia gama de tamaños y diámetros y formas donde podemos proporcionar tuberías tanto circulares como no circulares. Por norma,
el tubo de PRFV tiene una vida mínima útil de 50 años, pero ya estudios actuales demuestran que las expectativas de vida pueden llegar hasta los 150. Otra característica interesante de las tuberías de PRFV es su gran coeficiente de rugosidad, con lo cual va a permitir aumentar la capacidad hidráulica de la tubería existente a pesar de reducir la sección geométrica. Desde el punto de vista de ejecución, el peso ligero de la tubería de PRFV también va a permitir una gran capacidad y un gran ritmo de avance en la ejecución, disminuyendo tanto estos costes como el tiempo. Y luego el mercado nos dice que siempre es una solución muy competitiva en diámetros que van desde 1 metro hasta 3,6 metros. Y ahora quería contar de forma simple el último caso que hemos tenido de rehabilitación con tubos no circulares de PRFVs en España. En este caso se trata de la rehabilitación del colector de Zurriola en Donostia, donde teníamos una galería antigua de casi 100 años de vida, donde ya empezaba a haber problemas graves y patologías que comprometían la vida y esa capacidad estructural del colector, con lo cual la propiedad, en este caso el Ayuntamiento de Donostia, se estaba planteando diferentes técnicas para rehabilitar esta galería, que tenía un tamaño aproximado entre 3 metros y 2,5 metros de ancho, una forma ovalizada. Y en este caso lo que hemos propuesto es una solución con tubo de PRFV no circular, como podéis ver aquí en la fotografía, y este tubo, por medio de un pozo de ataque, se iba insertando a lo largo de toda la conducción a rehabilitar, con unas tuberías con una longitud aproximada de 2,5 metros, y insertando segmento a segmento se iba haciendo toda la rehabilitación del colector. Una vez posicionado el tubo de PRFV en su posición final y unido con los tramos anteriores, se iba realizando la inyección del espacio anular. Y por finalizar, pues la conducción fue rehabilitada, estos 200 metros lineales que comprendía el proyecto, fue realizado en un plazo aproximado de 6 meses, obviamente como todas las tuberías técnicas de tuberías sin zanja, sin ningún tipo o mínima afección al tráfico, dotando a este nuevo colector de una nueva capacidad estructural y una nueva vida útil. Y por mi parte, agradecer la oportunidad de mostrar estos ejemplos y estas tecnologías, y cualquier duda que tengáis estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Rafael. A continuación, Rafael Patón, director de desarrollo de negocio de Institute for Technologies Ibérica, va a hablar acerca de la rehabilitación de conducciones mediante manga continua, CIP, obras singulares. Rafa, Hola, cuando quieras. Buenos días. A ver, no sé si me veis la pantalla. A ver. Ahora mismo te vemos a ti. Un momento. Hola. ¿La veis? Sí, maximiza para poner en pantalla. Vale, ¿me veis? Te oímos bien. Por favor, alguien que tiene el micrófono ya se lo apagó. Vale. ¿Veis la pantalla, no? Sí, la vemos. Fenomenal. Buenos días, Elena. En primer lugar, muchas gracias a la USTT, a Elena y a Juan por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas para el mercado portugués. Había hecho un pequeño índice que, por adelantar un poco y aquilatar un poco el tiempo, lo vamos a ir pasando, no lo voy a comentar. Es decir, hemos comentado algunas cosas ya en alguna presentación anterior. Como recoge la diapositiva, pues las tecnologías sin zanja van a representar un conjunto de procedimientos cuyo objetivo es construir, sustituir o reparar todo tipo de tubos con la mínima excavación o daños en la superficie. ¿Vale? Un análisis exhaustivo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel de costes, pues nos establecerá nuestras necesidades y si realmente, también se ha comentado en algún punto, la excavación y sustitución de tuberías es la solución ideal.
diría que son las administraciones públicas y los técnicos proyectistas los que deben adoptar estos nuevos criterios de selección, que son fundamentales. En definitiva, como remarca el último punto, las tecnologías sin zanja son una alternativa real a las obras de sustitución de tuberías. Y bueno, pues dependiendo de la tecnología elegida, pues construiremos, reemplazaremos o repararemos la tubería existente. Al hilo de esto, lo comentaba Xavier también, pues diferenciamos entre métodos constructivos y métodos de renovación, entre los cuales se encuentran pues, los que ven en pantalla. Podemos hablar de INCAR, perforaciones horizontales dirigidas, pipe bursting, la manga continua, que es lo que vamos a comentar a continuación, y mucho más. Es decir, el paraguas de las tecnologías sin zanja es muy amplio y en esta presentación en concreto pues hablaremos de la rehabilitación con manga. Como ya habíamos apuntado antes, la manga no es otra cosa que un tubo nuevo introducido en el existente. La particularidad es que no necesitamos abrir zanja. Es un tubo flexible de matriz fibrosa, como ven en la gráfica, el cual se impregna en una resina termoendurecible y que al final de su curación pues, produce un tubo totalmente estructural, si es que es el caso que nos ocupa y necesitamos tener un tubo totalmente estructural. ¿Por qué rehabilitar? Se ha comentado también en las presentaciones anteriores, pero yo lo quería resaltar. Vamos a tener una perfecta estanqueidad, vamos a tener un tubo sin juntas, vamos a eliminar problemas de infiltraciones, raíces, juntas. Vamos a tener un tubo estructural, previniendo y eliminando problemas de aplastamientos y por ende, reforzando y estabilizando el terreno que tenemos. Una mejor capacidad hidráulica, lo comentaba el anterior ponente, vamos a tener un coeficiente de rugosidad menor. Dense cuenta que al introducir una manga vamos a introducir un tubo plástico, o sea, es decir, entonces la capacidad hidráulica será mejor aunque reduzcamos la sección. Es una solución a largo plazo, o sea, es decir, igual que los tubos que se utilizan para la renovación tradicional con apertura de zanja, es una solución diseñada para 50 años. Y bueno, también yo creo que lo fundamental, y creo que es por lo que más nos conocen, que las perturbaciones son mínimas en el ambiente. Vamos a intervenir poco en la ciudad, en nuestro entramado de tuberías, sin excavación, con una ocupación mínima. Es una solución rápida, o sea, podemos rehabilitar incluso 200, 300, dependiendo de los diámetros que nos planteemos en una jornada de trabajo, ¿vale? Y es una solución también económica, que también es importante. Vamos a reducir los costes de mantenimiento de la red y también, junto con lo de económico, resaltaría que es una solución no novedosa, o sea, es decir, la primera manga se introdujo en Inglaterra allá por 1971. En cuanto al procedimiento de instalación, pues diría como primera fase del procedimiento es la más importante. También se ha reseñado en algún punto a lo largo de esta mañana y la que más valor añadido aporta al proyecto. O sea, de una forma resumida, podríamos decir que cuanta más información inicial tengamos, pues mayor será el éxito del proyecto final. Y más concretamente, como contempla la pantalla, diría que es de vital importancia realizar la limpieza previa del colector para su inspección con cámara y, en segundo lugar, hacer un reconocimiento in situ de la actuación. Este reconocimiento in situ debe realizarse por personal cualificado para llevar a cabo la medición exacta y comprobar que todo lo que habíamos contemplado inicialmente en el proyecto se corrobora. Para el diseño de la manga debemos tener en cuenta también varios parámetros para obtener en definitiva el espesor del manga con el que tengo que diseñar la manga. Estos parámetros, como están viendo en la diapositiva, son la profundidad a la que voy a introducir la manga, el tipo de terreno que voy a tener, si tengo o no tengo nivel freático y contemplar también las cargas tanto de tráfico como cargas vivas. Es fundamental para diseñar la propia manga y decir también que cada manga se diseña para cada proyecto.
Una vez habiendo realizado la limpieza, la inspección del colector, después de haber realizado las comprobaciones in situ pertinentes, como ya hemos comentado, y habiendo diseñado la manga, es cuando tenemos ya el conocimiento integral completo del proyecto y es en este momento donde podemos cuantificar la entidad del proyecto. Eso va a ir ligado fundamentalmente, pues bueno, a si tenemos que hacer bypass, si los diámetros son lo que hemos decidido, y fundamentalmente también el precio. O sea, es decir, con todo este conocimiento exhaustivo primero, vamos a tener el precio exacto de la manga. En cuanto a los trabajos preparatorios, como segunda opción, como segundo lugar, pues en el procedimiento propio aparecen estos. Estos consisten en la limpieza exhaustiva del colector con camión de succión, fresado de elementos, incrustaciones, sedimentaciones, etc. Y también la localización de las posibles acometidas si existiesen para su posterior apertura con robot o con medios de espacios confinados o lo que fuese necesario. Tendríamos posteriormente otro punto que es la fabricación propia de la manga. O sea, el textil de la manga se fabrica según las especificaciones de cada proyecto, como comentaba anteriormente. La impregnación de la resina se puede llevar a cabo en las propias instalaciones del fabricante, que es la forma preferida que nosotros tenemos y es lo que habitualmente hacemos en In-situ-for. O por el contrario, también se puede hacer a pie de obra, que en algún caso pues se ha hecho, pero no es lo más idóneo bajo nuestro punto de vista. Y el textil de la manga puede ser tanto de fieltro o fibra de vidrio, dependiendo de la tecnología, o combinado, y también dependiendo de la aplicación y los condicionantes de cada proyecto, si es un proyecto de saneamiento, es un proyecto con una tubería presurizada. Bueno, pues dependiendo de ello, utilizaremos un textil o utilizaremos otro textil. En cuarto lugar, aparece el punto del procedimiento de la propia instalación de la manga. Yo diría que la instalación de la manga diferencia dos procesos. O sea, es cómo introduzco la manga en la tubería existente, en la tubería guía, y de otro lado, cómo se produce la polimerización de la resina. O sea, recordemos que esa matriz fibrosa que impregnamos en resina, hay que polimerizar esa resina para darle estructura a la propia manga. Y aparecen tres sistemas fundamentalmente en el mercado ibérico en estos momentos. El primero de todos ellos es la inmersión de la manga por columna de agua. Es la tecnología más antigua de instalación de manga. La primera manga instalada, como decíamos, aparece por allá por los años 70 del siglo pasado y es por medio de esta tecnología con la que se instala. Consiste en la instalación de una estructura de andamios, la cual nos permite conseguir una presión hidrostática suficiente para hacer avanzar la manga por el desarrollo de la tubería huésped. Una vez que tenemos toda la manga llena de agua en todo su desarrollo, calentamos ese volumen de agua para que se produzca la polimerización de la resina impregnada. Es la tecnología, diría yo, más versátil y también es la tecnología en la que controlamos de una manera más fehaciente las temperaturas que son importantes en este tipo de procesos. El segundo proceso, el segundo que ven ahí, es inmersión de la manga por presión de aire y calentamiento con vapor de agua. Esta tecnología se utiliza para diámetros y longitudes medias, que son los más habituales en nuestras ciudades. Y el tiempo de calentamiento es mucho menor que en el anterior caso, ya que las temperaturas que se dan en este sistema son superiores a las utilizadas en el caso, en el caso anterior. El tercer sistema que tenemos, y el que ven más abajo, es la inmersión de la manga por tiro y polimerización de la resina por luz ultravioleta. O sea, en este caso no nos apoyamos ni en agua ni en aire, como en los casos anteriores para la inmersión, sino que tiramos de uno de los extremos de la manga y hacemos avanzar desde un punto inicial al final. La polimerización de la resina, en este caso, no se produce por aumento de temperatura, sino por reacción de la resina al aplicar luz ultravioleta, fotopolimerización. La manga es arrastrada por el lecho de la tubería existente con la ayuda de un trácter. Posteriormente se introduce aire a presión para que la manga tome la forma del conducto. Y por último es un tren de luces con lámparas de luz ultravioleta o LED, en algunos casos, el que avanza por el interior para que se produzca esa polimerización. Y por último, en lo que al procedimiento se refiere, solo nos queda la recepción de la manga instalada. La apertura de las acometidas domiciliarias, si las hubiese, en el caso de saneamiento. Inspección final para comprobar
que la instalación está correcta y realización de las pruebas de estanqueidad y presión o estanqueidad o presión. Y además se realizan los pertinentes ensayos mecánicos de laboratorio de la manga instalada para documentar que la manga pues, ha quedado perfectamente instalada y con los parámetros de diseño que habíamos previsto inicialmente cuando la planteábamos. Por último, quiero ponerles algunas obras emblemáticas que hemos hecho en Portugal, emblemáticas, singulares que hemos hecho en Portugal y que, bueno, pues que haciendo recopilación, la verdad es que salían bastantes. Una de ellas en Oporto, en la calle 31 de enero, es una obra de saneamiento de un diámetro 500. En este caso se instalaron 3 mangas de 20 metros cada una. Les decía también, esos 20 metros se pueden hacer en una sola instalación o en 3 instalaciones o en 2 instalaciones, dependiendo de los condicionantes de cada proyecto. En este caso, pues fueron 3 instalaciones de diámetro 500. Fieira da Foz, Soportel, era una obra de saneamiento también de diámetro 700, en este caso una manga de diámetro 180 metros de longitud. El Mafra, un emisario, diámetros 385, 400, 900 y 1000. Fueron en este caso unos 700 metros aproximadamente en los diferentes diámetros que comentábamos anteriormente, también en aplicación de saneamiento. En Lourés, un diámetro de 250, en este caso 5 mangas, idiosincrasia del proyecto, había codos muy pronunciados o cambios de nivel, y en este caso fueron pues 100 metros cada manga de diámetro 250. Obras también en el ámbito industrial, en la planta de Resol, en Sinés. En este caso utilizamos resina vinilester por los condicionantes de los vertidos a la tubería y eran diámetro 200 y 250, una longitud aproximada de 150 metros. Otra obra en Tocha y Pego, alrededor de 860 metros, en diámetro 150 y 200, en este caso también saneamiento. En Barreiro, en la calle 6, también diámetro 400, 500 y 800, y en este caso también en un diámetro 250 milímetros. Ahí hay un error, son 250 metros, perdón, en diámetro 400, 500 y 800 en saneamiento. Etar Frielas también, diámetro 200 y 200 metros también rehabilitados. En la Expo de Lisboa, en este caso era una aplicación de presión, 5 bares de presión, era un circuito de refrigeración y en este caso pues era un diámetro 390, unos 400 metros, alrededor de 400 metros lo que se rehabilitó. En Carcabelos, diámetro 600, unos 150 metros. El aeropuerto de Lisboa, también 46 metros, fijaos, diámetro de 1590. Deciros que el rango de actuación de In-Situ 4 va desde los 200 milímetros hasta los 2000 milímetros de diámetro en cuanto a rehabilitación. Bueno, en este caso del aeropuerto de Lisboa fueron un diámetro de 1590. Y bueno, creo que he cumplido con el tiempo, Elena. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, a continuación tenemos a Raúl González, director de operaciones y mantenimiento de redes de Acción Agua, que nos va a contar retos y acciones a emprender en Portugal. Raúl, cuando quieras, por favor. ¿Qué tal, Elena? Buenos Muy días bien. y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Y por invitarme una vez más a compartir algunas reflexiones. Voy a compartir. Cuando lo veáis en modo presentación, me lo decís. Todavía no, Raúl, te vemos a ti. Pues ya deberíais, no sé por qué. Ya está, perfecto, Raúl. Sí. Perfecto. Lo veis ya en modo presentación, ¿verdad? Lo vemos en modo presentación y te oímos perfectamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los retos, ¿no? Y acciones a emprender en Portugal o, bueno, en Portugal o en cualquier país del mundo. Yo creo que esto es un poco genérico, es decir, nos sirve para bueno, al final son los retos, ¿no? Que tenemos por delante en la asociación, son los retos que tenemos por delante para
para que las tecnologías sin zanja sean una realidad y que ya lo son, pero sean la realidad de la primera opción, ¿no? Como muchos de mis compañeros ya han comentado, y que sean una realidad enfocada en ser la primera opción a la hora de rehabilitar, de sustituir, de renovar, bueno, pues canalizaciones y tuberías, ¿vale? He dividido un poco estos retos en 3 grandes bloques. Vamos a verlos rápidamente, estamos justo ahí con el tiempo y voy a encajarlo. Uno de los primeros retos a los que se enfrenta, bueno, pues cualquier región o país para emprender actuaciones con tecnología sin zanja es sin duda pues disponer de los profesionales capaces de implantar la tecnología, ¿no? Es fundamental formar gestores de proyectos de trabajos con tecnología sin zanja. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser gestores en estas tecnologías? Pues bueno, pues porque es preciso fundamentalmente, primero, que conozcan las tecnologías sin zanja, ¿vale? Pues para eso hacemos este webinar, tenemos la página web de la asociación, tenemos el curso de especialistas, el libro blanco, toda la información que nos aportan y tenemos a disposición en todas las empresas que acabamos de ver y muchas más que están dentro de la asociación, etcétera, ¿no? O sea, importante que estos profesionales conozcan perfectamente todas las tecnologías. Además, estos profesionales deben conocer qué medios humanos, qué maquinaria y qué materiales son necesarios en cada caso, ¿no? Hemos visto y habéis visto aquí en las presentaciones anteriores cuán específicas son cada una de estas tecnologías, ¿no? Hay que tener en cuenta el alto grado de especialización que requieren el alto grado de especialización que requieren los operadores o aplicadores de estas tecnologías. Hay que tener en cuenta además que la maquinaria y los materiales muchas veces, bueno, sí, son maquinaria y materiales no estándares habituales de mercado, ¿no? Puede haber dificultades o limitaciones en algunos países o en algunos momentos determinados de conseguirlos, ¿no? En cuanto a los materiales también, pues podemos tener dificultad o limitación en algún caso, ¿no? en la normativa en función del país donde nos encontremos, ¿no? Por lo tanto, este primer bloque como gran reto es tener gestores de proyectos, tener profesionales, como digo, que conozcan perfectamente la tecnología, que conozcan perfectamente todos los medios, toda la maquinaria, todos los materiales que se utilizan, ¿vale? Como segundo reto o segundo punto que yo creo muy importante, de los más importantes sin duda, ¿no? Es el análisis de los riesgos a la gestión de proyectos con tecnologías sin zanja. Y analizar esos riesgos y a la vez ponerlos en valor comparativamente con las oportunidades que nos ofrecen, ¿vale? En realidad este análisis, más que un reto, es un conjunto, ¿no? de retos a superar dentro de la propia gestión de este tipo de proyectos. En primer lugar, debemos tener muy clara la viabilidad final del proyecto utilizando la tecnología que hemos seleccionado, ¿no? Hemos visto hasta ahora muchas tecnologías muy distintas y tenemos que tener la total seguridad de que la tecnología que seleccionamos para nuestro proyecto es una solución viable y se consigue el objetivo que nos hemos fijado. ¿Por qué? Porque errar en esto, no utilizar la tecnología exacta que nos solucione el problema que tenemos, puede suponer no que esa tecnología no funcione, sino que no ha sido la adecuada, ¿no? Pero esto es muy fácil que obtenga, por así decirlo, mala fama, ¿no? En esa tecnología, que no es que sea mala, sino que puede haberse utilizado para algo para lo que no era adecuado. Recordemos que siempre los errores se van a comentar y se van a comunicar muchísimo más rápido que los aciertos. Y va a llegar mucho más rápido a muchas más personas que los aciertos, ¿vale? Con lo cual, es muy importante este punto, es muy importante seleccionar la tecnología para la que vamos a utilizar en el proyecto. Segundo lugar, pues al igual que en otro tipo de obras, en la tecnología sin zanja también hay que analizar e identificar las posibles afecciones o interferencias con otros servicios y comprobar, pues lo mismo, que la tecnología que hemos seleccionado, es compatible o viable con estas afecciones, ¿vale? En tercer lugar, debemos analizar las incertidumbres o alternativas que pueden mejorar el proyecto o el producto final, el coste o los plazos de la obra.
Debemos pensar y comparar costes con las tecnologías, comparar con una solución en zanja, ¿no? También debemos ponerlo sobre la mesa. Debemos valorar los distintos beneficios y perjuicios antes de tomar la decisión final. Al inicio del webinar, mi compañero lo comentaba, toda la presión social, ¿no? Y toda hacia dónde nos dirigimos en las Smart Cities hacen que, bueno, que la tecnología sin zanja tenga que pasar a ese primer nivel y a esa primera posición. Pero a veces hay que valorar y a lo mejor no puede ser la mejor decisión, ¿no? Por eso siempre, y lo titulo así, esto es análisis de riesgos versus oportunidad. Es analizar, hay que analizar, ¿vale? En cuarto lugar, pues debemos analizar también los presupuestos por los que se va a abonar o se va a realizar el proyecto, los cuadros de precios, los descompuestos, los precios auxiliares. Este punto resulta de suma importancia y supone ya un reto en sí mismo de forma independiente. ¿Por qué? Porque es muy raro, es muy difícil que existan cuadros de precios genéricos, ¿no? de las administraciones o bueno, del ministerio o de organizaciones donde aparezcan las tecnologías sin zanja, o al menos aparezcan todas. Sí es verdad que cada vez más este reto lo vamos consiguiendo, lo vamos superando, pero igual que nos ha mostrado Xavier esa matriz de tecnologías, ese cuadro de tecnologías, hay que conseguir llegar a que ese cuadro de tecnologías y esa matriz de tecnologías se convierta en un preciario, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para que los proyectistas, para que los ingenieros que bueno, pues que desarrollen los proyectos tengan también esa facilidad a la hora de crear un presupuesto, ¿no? basado en estas tecnologías. Es un aspecto a trabajar, como digo, a nivel de organizaciones, de asociaciones, crear estos cuadros de precios, pues con todas las tecnologías sin zanja que permita extender el uso de estas tecnologías en el momento de la evaluación de los proyectos, ¿no? Y por último, pero no menos importante, pues bueno, es algo en lo que siempre incido y que muchas veces crea problemas, ¿no? Es decir, es muy importante validar que estén incluidos en los proyectos y todos los precios y todos los trabajos accesorios o indirectos que en la mayoría de los casos son necesarios en este tipo de actuaciones con tecnología sin zanja, pero que a veces son previos a la actuación principal, ¿no? Bueno, en innumerables ocasiones estos trabajos previos o preparatorios no están incluidos en los proyectos y, bueno, pues esto puede ocasionar deficiencias en la ejecución, retrasos, tensiones entre los distintos actores de la obra, etcétera, ¿vale? Es importante que no solo hay que ejecutar en un proyecto la tecnología que hemos visto reparación con fibra de carbono, hemos visto manga, hemos visto distintos tipos de tecnología, ¿no? Hay previamente que hacer trabajos preparatorios, ¿vale? Que deben estar incluidos también en los proyectos, deben estar incluidos en los precios para que luego, pues bueno, esas tensiones, esos retrasos, esas deficiencias no se produzcan en la obra, ¿vale? Bueno, como pasan las diapositivas, ¿verdad? Así, vale. Y bueno, y como tercer gran eje, ¿no? que os comentaba de los tres grandes retos, no son tres grandes retos, sino tres grandes ejes de los retos, ¿no? Está el comunicar, ¿no? Yo creo que es muy importante poner en valor. ¿Cómo podemos poner en valor las tecnologías sin zanja, ¿no? Creo que es lo que estamos haciendo ahora mismo, a través de la comunicación. Creo que comunicar, transmitir, enseñar. Creo que ahí está también un punto fundamental, ¿no? Ver, pues bueno, cómo empresas contratistas, como ingenieros, como técnicos, como funcionarios de las administraciones públicas, como asociaciones, de cualquier forma, tenemos que difundir las tecnologías sin zanja, que son en muchísimos casos y en la mayoría de los casos la mejor solución, ¿no? Y la mejor solución, creo que esto ya lo han comentado compañeros, la mejor solución social, porque ocasiona las menores molestias al ciudadano, la mejor solución medioambientalmente sostenible, conocemos las mejoras y las han comentado, las mejoras que las tecnologías sin zanja ofrecen sobre tecnologías tradicionales, donde la reducción de la huella de carbono es espectacular.
es la mejor solución económica. La alta competitividad en el mercado actual, y lo estamos viendo, hace que los precios de las obras con zanja sean ya en muchos casos superiores a los de la tecnología sin zanja. Esto es real, o sea, la falta de disponibilidad de medios humanos, el incremento de los precios de los materiales de construcción, o sea, estamos en un punto donde los análisis ya cada día determinan que la tecnología sin zanja económicamente en muchísimos casos son más rentables, ¿no? que ejecutar las soluciones tradicionales. Y, por supuesto, la mejor solución técnica, ¿no? Ya lo hemos visto, todas las tecnologías que habéis estado viendo y que mis compañeros han estado exponiendo están perfectamente probadas, testadas, superan todos los estándares de calidad requeridos, toda la normativa y amplían perfectamente la vida útil de nuestras infraestructuras y de nuestros activos, ¿no? Tenemos, por tanto, pues bueno, todos los medios a nuestro alcance para que los proyectos puedan ser ejecutados con tecnología sin zanja, siendo los que, bueno, pues los que aporten la mejor solución, ¿no? En resumen, lo que os comentaba, es necesario fijar unos objetivos claros que acabamos de ver. Primero, formar grandes profesionales cualificados en tecnología sin zanja, que sean capaces de desarrollar, proyectar y ejecutar este tipo de proyectos. Segundo, diseñar proyectos que aporten la funcionalidad esperada, que cumplan con el objetivo que buscamos. Y tercero, comunicarlo, que conozcan los beneficios todo el mundo de este tipo de proyectos ejecutados con estas tecnologías y, en definitiva, pues bueno, obtener el máximo grado de satisfacción al final de nuestros clientes, ¿no? Al desarrollar este tipo de proyectos. Y esto servirá como palanca dinamizadora para que cada vez más se ejecuten este tipo de trabajos. Y bueno, hacia el futuro. Hay que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia el futuro y creo que tenemos el viento a favor, ¿no? Aunque todo lo que digamos en las televisiones y todo esto que vamos a una hecatombe, pero hay que ser positivos, hay que ser optimistas. Yo creo que tenemos el viento a favor y tenemos el viento a favor porque al final vivimos en una sociedad, ¿no? España, Portugal, Europa, no, vivimos en una sociedad que demanda cada día más la sociedad del bienestar, ¿no? Las tecnologías sin zanja, vuelvo a insistir, mejoran el impacto social en la ejecución de estas obras, ¿no? Segundo, porque las infraestructuras envejecen y cada vez envejecen más y cada vez es necesaria mayor inversión y mejoras y renovaciones de las conducciones de forma rápida y de forma eficaz, ¿no? Estamos viendo cómo estamos alargando la vida útil de nuestras infraestructuras y qué mejor forma de alargarla que con estas soluciones, ¿no? Y en tercer y último lugar, bueno, por el cambio climático, ¿no? Estamos viendo cómo necesitamos utilizar estas tecnologías, pues bueno, para ser sostenibles medioambientalmente. Y bueno, como digo, esto debe hacernos mirar al futuro con optimismo, donde la ejecución de proyectos con tecnologías sin zanja sea la elección prioritaria a la hora de ejecutar estos proyectos de renovación, de sustitución y de reparación de nuestras infraestructuras. Y nada más, muchas gracias por su atención y creo que he encajado más o menos un poco el tiempo, ¿verdad, Elena? Sí, muchísimas gracias, Raúl. Y finalmente, ya para despedir, tenemos a Bento Machado, es el presidente del Consejo Directivo Regional da Orden dos Ingenieros de la región norte. Bento, cuando quieras, por favor. Bom dia, Helena, e a todos. Em primeiro lugar, felicitar a IBSTT pela organização destes ciclos de webinars e também expandi-los aqui a Portugal. Eu peço desculpa pelo meu retraso, mas aqui os meus assessores indicaram que eram às 10h30 de Portugal. Eu às 10h30 de Portugal estava aqui sem problemas. Vivemos tempos de mudança, como já escutamos hoje aqui nesta apresentação, sobretudo no nosso setor, não só influenciados pelas questões geopolíticas e financeiras que temos, mas porque o setor da construção, da gestão das infraestruturas, da construção das novas infraestruturas, tem um grande conjunto de oportunidades de negócio para os próximos anos, mas sobretudo também de intervenção e de prolongarmos a vida dos ativos que temos.
Os objetivos do futuro sustentável, da sustentabilidade, do meio ambiente e da água serão críticos e serão de extrema importância nos próximos anos para conseguirmos garantir que vamos entregar aos nossos filhos e aos nossos netos um mundo melhor do que aquele que recebemos, e sobretudo é esta a nossa função enquanto andarmos neste planeta. Nada disto se faz sem empresas capacitadas, sem técnicos capacitados. A engenharia é a ciência de base que sustenta o nosso setor, e soluções inovadoras, tecnológicas, têm de ver a sua aderência, a sua adesão no mercado mais consolidado. Eu sou também um profissional da tecnologia sem Sanja e tenho também interesses comerciais nestas matérias, mas nós vamos ter que fazer um esforço grande para reforçar estas novas soluções, serem mais disruptivas, mais inovadoras, mais tecnológicas, porque, sobretudo, melhoram a qualidade de vida do cidadão, reduzem os incómodos das intervenções que têm de ser realizadas. Eu diria que estamos no caminho certo. Precisamos de continuar a reforçar e a consolidar estas tecnologias Sanja ou no-dig ou sem vala, como se diz cá em Portugal, e este trabalho conjunto entre os vários stakeholders, entre as várias partes interessadas do setor, são fundamentais para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Por isso era esta a mensagem que tinha para vos deixar, e de continuarmos a reforçarmos este trabalho em conjunto de partilha de conhecimento entre as várias empresas, porque acima de tudo não há concorrentes, o mercado é muito grande, é muito vasto, e se o soubermos gerir bem, aumentar o nosso valor, que é aquilo que nos falta, e não o destruirmos, seremos seguramente bem-sucedidos, porque o futuro aceita engenharia, aceita tecnologia Sanja, aceita novas soluções de mercado. Muito obrigado. Muchas gracias, Bento.